Saludos, mi nombre es Joe Llovera, soy coordinador de la Sociedad de Batejat, ¿no? Y en esta ocasión tenemos la sesión del segundo taller, que es construcción de casos. Y esto se entiende porque cuando tenemos una moción y la afrontamos, lo que queremos es no solamente dar argumentos, sino construir toda una narrativa, un conjunto de razones, ideas, comparativas, características que ayuden a que nuestra propuesta o nuestra postura sea mucho más persuasiva, sea más comparativa y que ataque los principales temas que se van a plantear en la moción. De esa manera tenemos construida una mejor presentación frente a los jueces y de esa manera pues tener mayores posibilidades de ganar frente al otro equipo, ¿no? Entonces por eso hablamos de construir, como construir un castillo, ¿no? Quien nos va a dar este taller es Naomi Fabián. Ella es integrante de la Sociedad de Batejat. Nosotros en nuestra Sociedad de Debate no tenemos capitanes porque no somos un equipo de debate, lo entendemos así, pero lo que sí tenemos son delegadas, que son personas que nos representan. Elegimos al final del año 2 delegadas. Una de ellas es Naomi Fabián, que en el último año pues ha destacado bastante dentro de nuestra sociedad y pues es reconocida por sus compañeras precisamente por eso. Bien, entonces sin más, dejo a Naomi Fabián. Gracias, Naomi, por el taller. Muchas gracias, profesor. Buenos días con todos. Yo soy Naomi Fabián. Y bueno, a continuación comenzaremos con el taller de la sesión 2, que se basa en la construcción de casos. Quiero que primero, cuando tengamos que tener en cuenta un caso, pensemos como un castillo y que este mismo a lo largo del debate va a intentar ser atacado o destruido, ¿no? Por el equipo contrario. Pero a su vez de ello tenemos que reconstruir en constantes ocasiones y a la vez tener una base sólida, no solamente teniendo los argumentos, sino basándonos en el análisis previo en el caso y tenerlo bastante claro por todos los integrantes del equipo. En este taller vamos a ver 3 cosas importantes, como por ejemplo el espíritu de la moción, es decir, de qué trata la moción, pero también vamos a ver cómo se construye un caso paso a paso y también vamos a analizar cómo es el tiempo previo o qué se tiene que hacer en este tiempo previo, ya que sabemos de que hay mociones impromptu que nos dejan un tiempo para prepararlo en equipo y que muchas veces esto es o en todas es sin acceso a tecnología en un torneo real, ya que nos permite que podamos tener mayor capacidad de análisis, pero también de que podamos, en base a este taller, podamos aprender a construir casos de cero y que sean un poco más difíciles de destruir y que en todo caso podamos tener también esa parte de poder afianzar ese caso y ya tenerlo bastante claro dentro del equipo. Ok, bueno, el espíritu de la moción es básicamente el tema o el problema, una problemática que se invita a debatir dentro de este mismo debate. Es lo que el equipo de adjudicación, es decir, el equipo formado por jueces preparados con experiencia, panelistas, etcétera, quiere que se trate. Mayormente se asocia a una problemática actual, por ejemplo, algún suceso que esté sucediendo actualmente o que lo veamos con frecuencia y que nos invita a sacarlo mejor en nosotras al debatir ese caso. Por ello, es importante que tengamos en cuenta cuál es el tema del cual estamos hablando. Entendamos que el espíritu de la moción es el primer paso para poder construir un buen caso y que este mismo sea sólido, y hay diferentes formas de poder identificarlo. Por ejemplo, en una moción de animales podemos debatir sobre el bienestar animal y básicamente se basa en ese tema o esa problemática que se ve desde 2 puntos diferentes. Hay formas de identificarlo y creo que una opción bastante buena sería verlo por niveles. Primero, identificar las partes más importantes de una moción, como lo son, por ejemplo, un verbo, como puede ser el verbo preferir, el verbo eliminar, etc. Los actores principales que pueden entrar. Por ejemplo, en una moción de esta casa prohibiría los zoológicos, estamos hablando como actores principales a los animales, a las personas que trabajan ahí, a las personas que asisten a los zoológicos, etc. Y en un contexto, entendiendo cómo es la situación actual, cómo es la coyuntura o el status quo. Y esta es una primera parte de poder entender, y es una parte más intuitiva en la cual nosotros podemos comprender la moción y en base a eso poder sacar unos argumentos o poder sacar el caso del espíritu de la moción e identificar cómo podemos entender esta misma moción, ¿no? En segundo, podemos ver también, identificar los tipos de emociones que existen, ya que cabe resaltar de que cada emoción se debate de una forma diferente. Por ejemplo, en las emociones de actor nos centramos básicamente en cómo piensa el actor, cuáles son sus intereses o incentivos, y básicamente en ello nos basamos para poder debatirlo. En una emoción de análisis se basa en diferentes cosas, por ejemplo, en beneficios, perjuicios, sean marginales o exclusivos, que ya posteriormente les voy a ir explicando cómo funciona todo ello. Pero tercero, hay una forma
forma, aparte de poder entender el espíritu de la emoción, que son las preguntas. Por ejemplo, ¿cuál es la problemática actual? ¿Cuál es el problema que se quiere discutir? Pero segundo, también, ¿cómo sucedió esto antes? ¿Cómo se va a ver después? Y eso entendiendo también desde el punto de vista de la emoción, ¿no? En comparativa, viendo estas tres formas de identificar, el primero se vería como una forma más intuitiva, que es lo que se recomienda, por ello ir escalando, por ello lo vamos a ver en niveles, es un nivel 1. En segundo podemos ver identificar el tipo de emoción, es algo que nos permite también abordar como este mismo tema, pero el tercero también requiere con las preguntas un conocimiento más específico. Por ello, podemos hacer un ejemplo en la cual se requiere más conocimiento previo. Por ejemplo, si vemos una emoción en la cual nos basamos en esta casa eliminaría las políticas de Trump, por ejemplo, en la situación actual tendríamos que saber cómo fue Venezuela antes, cuáles son las medidas o cómo se ven estas o cómo la podemos ver en la actualidad o cómo se verán a futuro, ¿no? Es decir, requiere más conocimiento previo, pero que sea bastante específico, bastante exacto. Y justamente por ello también se recomienda verlo por partes y es la mejor forma de poder entender la emoción. Y esta es una parte en la cual podemos identificar, como por ejemplo los verbos comunes, como son debería, o preferir, o lamentar, que posteriormente vamos a ver en los tipos de emociones. En segundo, también se identifica cada tipo de emoción, cómo se ve cada una. Por ejemplo, podemos abordar cosas como el triángulo del actor, o también cosas como el NIP, o hacer un modelado, etc. Pero a final de cuentas cada uno nos va a llevar a un análisis de la emoción y lo ideal es que a lo largo de esos talleres y cuando ya empiecen los debates de práctica puedan empezar a identificar con cuál se les facilita más e ir por ello para poder tener un análisis sólido. Ok, ahora vamos a ver los tipos de emociones que existen. Cabe recalcar que esos son los tipos de emociones principales porque también hay emociones que se basan en narrativas, como en política internacional, o emociones también ecológicas. Veamos primero las emociones políticas. Estas, por ejemplo, se debate sobre una acción que se va a tomar en la actualidad respecto al gobierno, ya sean leyes, normas. Podemos ver emociones que son políticas porque se identifican como ese tipo de términos como eliminaría, regularía, etc. También propone un plan de gobierno o un modelado y desde el punto de vista de oposición se tiene que crear un contramodelado y también en ese tipo de emociones nos podemos apoyar sustentando nuestro modelado o nuestro plan de gobierno como el NIP, que se basa en necesario, idóneo y proporcional y explicar desde este punto cómo es que nuestro plan es necesario, o sea, es importante, es idóneo, es decir, va de acuerdo a la coyuntura, cómo esto funciona de esta forma, pero también es proporcional y es adecuado. Y justamente en las emociones políticas se tiene que debatir cómo funciona la efectividad de la medida dentro de la emoción. Por ello, por ejemplo, en las emociones políticas vemos un cambio en la realidad. Y no se está debatiendo, por ejemplo, si le gustaría un gobernante, si es moralmente correcto, sino solamente si es plausible, si esto funciona en la realidad y cómo esto mismo funciona, ¿no? Por ello es importante explicarlo dentro del plan de gobierno. A su vez, en esta moción política, por ejemplo, como se ve en la imagen, nos centramos, podría ser esta casa, por ejemplo, como lo dijimos, eliminaría los zoológicos, es una medida que se puede tomar. Por ello tomamos en cuenta el verbo que puede ser eliminar. O, de acuerdo al tipo de emoción, ya se sabe que se puede hacer un plan de gobierno y que se apoya con un NIP. En segundo vemos emociones de actor. Acá es muy importante que nos centremos en cómo piensa el actor, por ello se enfoca al artista. Invoquémonos en eso, que puede ser no solamente una persona, sino que también puede ser un movimiento, por ejemplo el movimiento feminista, alguna corriente o también una institución, cuando debe realizar una acción o debe tomar una decisión importante. Por ello se tiene que argumentar desde el punto de vista del actor y no si es moralmente correcto, no si se considera que es correcto o no, o si se debe hacer, sino desde el punto de vista del actor, y esto nos lleva a pensar al triángulo del actor. El triángulo del actor se basa en un quiere, puede y debe, es decir, si el actor quiere realizarlo, si el actor puede hacerlo, es decir, está en sus posibilidades hacerlo, o si el actor debería hacerlo desde su punto de vista. Por ejemplo, tomemos en cuenta una emoción que diga, esta casa siendo niño se quedaría nunca jamás para siempre y no regresaría a la tierra. Tenemos que tomarlo en cuenta desde la perspectiva de un niño. O esta casa siendo un adolescente, por ejemplo, de
de buenas calificaciones optaría por tener materias extracurriculares entretenidas o formativas. Tenemos que pensar como un adolescente de 15 años que tenga notas sobresalientes y entendiendo desde su perspectiva cuál sería su mejor opción. Por ello es importante dentro de las emociones de actor que entendemos sus incentivos y podemos también intentar entender cómo piensa o qué es lo que podría hacer y nos centramos en ello. En las emociones de análisis o valorativas también se debate si algo es correcta o es válida o se debería realizar o también deberíamos rechazarlo o lamentar. Por ello nos basamos también en beneficios, perjuicios y existen varios tipos dentro de este tipo de emoción de análisis o valorativas. Por ejemplo, hay tipos como son de apoyar, por ejemplo, esta casa apoya las políticas de Trump, sabemos que el verbo es apoyar y nos basamos en ese mismo apoyo. También esta casa rechaza o esta casa, por ejemplo, esta casa lamenta la narrativa del sentido de la vida. Entendemos de que sería lamentar esta misma corriente de pensamiento. Por ello, justamente eso se tiene que debatir en base a los beneficios o perjuicios que nos puede traer esta misma narrativa, este mismo contexto o una situación actual. Por ello, en las mociones de análisis tenemos que debatir el valor o la veracidad y por ello no se implementa la acción, solamente se llama comparar los principios, las verdades o los méritos que existen en la realidad. Bueno, ahora vamos a ver una moción que también se va a debatir pronto en los debates de práctica y vamos a identificar algunas partes importantes de los niveles que les había explicado hace un momento y la moción es la siguiente. Esta casa prefiere que las familias celebren su cumpleaños de sus hijos e hijas con experiencias como paseos o viajes antes de que con regalos materiales como lo son por ejemplo ropa y juguetes. Identifiquemos con las partes de la moción. ¿Ustedes cuáles creen que sería el verbo principal en esta moción? Para mí el verbo es preferir, ya que el verbo celebrar sería un complemento de qué acción estás haciendo, estás tomando. El verbo preferir te pone en un lado si es que quieres o no quieres hacer y de ahí puedes tomar tu postura ante el debate. Efectivamente, el verbo que nos centramos es en preferir, o sea, básicamente que vamos a defender una experiencia como lo son paseos, viajes, ir de picnic, etcétera, encima de que los objetos materiales sean vistos como un regalo, ¿no? Como ahí lo mencionaron. Que muchas veces nos pasa esto. Nosotros decíamos, esta casa prohibiría los zoológicos y alguno podría pensar que prohibir es estar en contra de los zoológicos y específicamente es eso. Pero pueden llegar a razonar de esta manera. Si yo digo prohibir es prohibir los zoológicos, entonces yo estoy en contra. O sea, soy del equipo en contra. Entonces yo como estoy en contra de la moción, entonces yo voy a prohibir los zoológicos. Ya, esa forma de razonar no es la correcta, porque si yo estoy a favor, estoy en contra de los zoológicos, porque voy a prohibirlos. Entonces una forma sencilla de leer la moción es: ¿yo qué voy a defender? Si estoy a favor, preferir. Quiere decir que yo voy a preferir lo que diga la moción. Y si estoy en contra, no voy a preferir. Y en el caso de los zoológicos pasaba lo mismo, ¿no? Si estoy a favor, lo prohíbo. Si estoy en contra, no lo prohíbo. Parece medio tonto, en realidad, pero a veces nos confundimos con eso y terminamos como tomando la postura contraria. Entonces ya solamente identificando el verbo, sé que voy a defender, ¿no? Y por eso es tan importante eso. Es como lo más sencillo que podemos identificar para poder saber de qué lado estamos de la moción. Entonces el verbo me dice, si estoy a favor, yo estoy a favor del verbo. Si estoy en contra, estoy en contra del verbo. Ok, ahora vamos a ver los actores principales dentro de esta moción. ¿Ustedes qué actores creen que son más relevantes en esta moción? Bueno, yo creo que serían en primer lugar las familias, es decir, los padres y madres, y en segundo lugar los hijos e hijas quienes van a vivir la experiencia o ya sea los regalos materiales que les van a brindar sus padres, que elijan los padres brindarle una experiencia o en todo caso regalos materiales como por ejemplo ropa, accesorios, entre otras cosas. En primer lugar, para mí serían los hijos, ya que ellos serían los que se ponen o sea, los que les afecta la decisión final. Y las familias serían como, o sea, los padres y madres serían como intermediarios, no están afectados directamente con la decisión final, ya que ellos van a decidir qué regalarle a sus hijos y ese regalo pues va a ser lo que los hijos van a recibir, ya sea una experiencia o un regalo material. Por eso ese es el orden en que lo pongo.
Bueno, efectivamente, como ustedes han dicho, los actores no solamente es uno, sino que son varios que coexisten porque intervienen dentro de la emoción. Primero, como ustedes dijeron, ya los hijos sí son muy, muy importantes como un actor principal, ya que ellos son quienes van a vivir estas experiencias o van a recibir estos regalos. También están las familias, efectivamente, y también entran dentro de ello la sociedad en sí y también las amistades que pueden compartir con ellos experiencias o que también entran dentro de las personas que les brindan afecto por medio de regalos o de las experiencias como paseos o viajes. Ahora, ¿qué contexto creen de que existe en la actualidad para debatir esta emoción? ¿Ustedes qué creen? ¿Que actualmente en el mundo las personas celebran sus cumpleaños con experiencias o con regalos? Sí, yo creo que pues en la actualidad esta moción pues se da un contexto de, en primer lugar, podría ser la sociedad de consumo, es decir, donde pues la publicidad o el marketing pues incentiva pues la compra constante de regalos que pueden estar en tendencia, o incluso también puede ser la mayor conciencia sobre el bienestar emocional, es decir, que se valora más los recuerdos y las experiencias que se pueden vivir en familia antes que pues los regalos materiales. Y por último también yo creo que podría ser lo que es el uso incentivo de redes sociales, es decir, que influye en cómo se celebran los cumpleaños, ya sean regalos o en viajes. Muy bien, ¿no? Tiene razón en eso, porque, a ver, piensen ustedes, hay una fiesta muy tradicional que es cumplir 15 años. Y muchas de las chicas que van a cumplir 15 años no quieren celebrar una fiesta de 15 años. Prefieren que les regalen un celular, ¿no? O prefieren una laptop, ¿no? O algo parecido, pero como que la fiesta en sí no les atrae. Ok, correcto. Entonces hasta ahí nos hemos dado cuenta de tres cosas. Una es cómo es que tú, a partir del verbo, defines qué es lo que vas a defender. Describes cómo son los actores, si bien es cierto solo los hemos mencionado, pero hay que describirlos, y analizar el contexto entonces nos da a entender que hay varias formas de poder atacar o defender esta emoción. Entonces por ahí ya tienes una idea de qué se trata la emoción, ¿no? O sea, qué es lo que vas a discutir. A eso se le conoce como espíritu de la emoción. Ese análisis que han hecho es entender, no es tan fácil como uno es caro o es barato, o no es tan fácil como que yo quiero o no quiero, ¿no? Tiene muchas capas y esas capas hay que analizarlas, ¿no? Y entendemos eso. Ok, ahora ya que terminamos este primer nivel, vamos a pasar al otro, que es el tipo de emoción. ¿Ustedes qué emoción piensan que es este tipo de emoción que se les acaba de dar? Bueno, es una emoción de análisis porque pues invita a evaluar y a comparar la celebración de cumpleaños con experiencias pues frente a regalos materiales, y de tal manera pues analizamos sus efectos tanto emocionales, sociales, económicos en las familias y pues en los niños, es decir, en los hijos e hijas. Claro, tengamos en cuenta que, como ustedes nos dijeron, sí es cierto, es una emoción de análisis, y esta emoción, como lo dice, nos invita a preferir uno sobre otro, y también estamos hablando en este caso acerca de una narrativa, ya que, como hemos comentado, hace muchos años o mayormente siempre se acostumbra a dar regalos, pero actualmente hay nuevas tendencias como las son dar paseos, compartir tiempo en familia, donde nos permite también tener una nueva perspectiva, y esto mismo también nos invita en esta emoción a debatir sobre un beneficio o perjuicio, y estos mismos se subdividen. Por ejemplo, existen beneficios exclusivos, los cuales solo lo vemos desde un lado. Por ejemplo, desde las experiencias, ¿qué beneficio creen que solamente poseen únicamente un paseo o un viaje? Puede ser la experiencia en sentido conocer nuevos lugares, por ejemplo, si se va a un país extranjero, podría ser tradiciones o costumbres o un punto de vista diferente a lo que tiene nuestro país. También fotos o recuerdos, hay algunas personas que deciden comprar unos souvenirs ahí como recuerditos, llaveros. Sí, o sea, ahí estamos hablando de cómo es que te genera recuerdos las experiencias, ¿no? Y eso es muy valioso. Justamente por ello es importante en comparación ver cuáles son los beneficios que, por ejemplo, comparten ambos. Estos se les llaman beneficios marginales. Por ejemplo, un beneficio marginal sería aquello que ambos poseen, es decir, desde que ambos lados, proposición y oposición, los podemos ver. Por ejemplo, de que cada uno, por así decirlo, demuestran cuánto nuestros familiares nos aman, ya sea como un recuerdo, ya sea como un presente material, ya que de igual forma la tendencia marca de que con un objeto
objeto, con un regalo, el ser querido está demostrando cuánto lo ama, cuánto pensó en él. De repente puede ser un tipo de regalo en el cual tú te hayas tomado mucho tiempo buscándolo y justamente ese mismo beneficio lo comparten ambos, pero desde perspectivas diferentes. Tal como lo hemos visto en las intervenciones que han habido, las experiencias nos dan recuerdos, los materiales también nos demuestran cuánto nos aman y eso en conjunto se ve una comparación. Pero también tenemos que analizar en este tipo de emoción los perjuicios, que también son exclusivos y marginales. Es decir, hay perjuicios que solamente se ven desde un lado y hay también perjuicios que ambos pueden compartir. Y esto es bueno en un debate poder compararlo. Más aún cuando es una moción de análisis y vemos este tipo de narrativas. Como le hemos dicho hace un rato, vemos los contextos que existen actuales, las coyunturas, cómo se ven las costumbres en familia, cómo se ven también las redes sociales y cómo esto impacta, cómo puede generar algo malo. Y eso se basa como una pregunta que puede ser: ¿qué es lo malo que solamente tiene el otro equipo? ¿O qué es lo malo que tengo solamente yo? Justamente para poder identificarlo. Y esa es una forma en la cual también identificamos y entendemos el espíritu de la emoción, ya que no solamente se basa en un análisis rápido, sino que comprendemos todas estas cosas que intervienen y cómo también hay beneficios que entran dentro. Hasta ahí creo que quedó todo claro, sino para poder pasar al nivel número 3, que es el antes y después. ¿Ustedes cuáles creen que es el problema que nos invita a debatir esta moción? Claro, el problema de discutir la dicotomía es la forma en la que se celebran los cumpleaños, ¿no? Las opciones entre paseos y viajes o ropa y juguetes. Creo que los aspectos importantes que componen esta moción son principalmente dos. Uno es que dentro de los actores, ¿no? El enfoque con el que se da un regalo, la intención, y el otro es con qué actitud uno recibe un regalo. Entonces, como que no estamos diciendo que uno es mejor que otro, sino cuál, digamos, podría llegar a ser más significativo para la persona que lo recibe y con qué intención es que los familiares dan este regalo. Ok, gracias. Entonces, como ya nos han mencionado en sus intervenciones, en sí el problema es la forma o de qué forma, cómo se viven mejor los cumpleaños, ya sea con experiencias o ya sea con objetos o regalos materiales, cuál es la mejor forma, y eso es lo que nos aborda esta moción, ¿no? Como nos han mencionado, hay varios efectos que intervienen, así como sea la economía, de qué forma se reciben. Y contemplando eso, nuestro problema se identifica como de qué forma se vive mejor los cumpleaños, cuál es la mejor manera. Y por ello existe un antes y un después. ¿Cuál es el antes? ¿O ustedes qué parte identifican como antes? Cuando las familias, en lugar de dar experiencias como paseos o viajes, dan regalos materiales. Ajá, exacto. Antes, como vemos, existía esa tendencia. Es decir, un antes podría ser que los padres elegían pensando en lo mejor para sus hijos, y un después es que ellos elijan. Aunque claro, como ya hemos visto, la mayoría de las veces lo más común o lo que entra en el status quo, en lo normal, en la normalidad, la norma era que se compren regalos y no tanto viajes. Sí, bueno, el antes básicamente sería que los cumpleaños se celebraban pues con regalos materiales, priorizando pues la cantidad de obsequios y de tal manera el gasto pues económico como un símbolo de afecto que brindaban las familias a sus hijos e hijas. Claro, antes más o menos la narrativa que se centraba, es decir, una forma de pensar o algo que se toma como cierto, era que la forma de dar aprecio es dando regalos, y estos mismos se van volviendo más costosos o en mayor cantidad, y eso hacen que los niños o adolescentes tengan expectativas. Muy bien, ahora, ¿cuál creen que es el después? Sí, bueno, el después sería que los cumpleaños, es decir, actualmente pues se orientan y se celebran a experiencias significativas, es decir, paseos o viajes, y priorizando pues el tiempo en familia, es decir, el tiempo de calidad con el que están, la creación pues de varios recuerdos, no necesariamente puede ser a otro país, sino en el mismo o incluso a un lugar cerca pues de Lima. Y también pues el bienestar emocional por encima de lo material que se brinda. Después las familias buscan que se prioricen experiencias que generan recuerdos y vínculos, como son los viajes, actividades
en familia o viajes. Y también no se concentran en enfocarse en solo objetos materiales. Claro, muy bien. Todas esas tendencias en sí involucran a que hay un cambio, ¿no? Vemos como antes la narrativa era, si yo te tengo afecto te voy a dar un regalo y este puede ser bastante costoso o en gran cantidad, ¿no? Pero vemos como después han habido nuevas tendencias que nos invitan a celebrar con experiencias. Por ejemplo, en lugar de una fiesta de 15 o de recibir muchos regalos por un 15 años, se puede festejar en la playa, quizás con amistades, o hacer un paseo quizás a un pueblo cercano o a otro país, etc. Y vemos cómo ha habido ese cambio, ¿no? Esto nos sirve para poder entender la emoción y entender un poco más del problema y a su vez entender de qué vamos a debatir, entendiendo el contexto, el antes y el después. Ahí podemos ver que son básicamente las respuestas o a lo que hemos llegado también en consenso. Mucho de lo que ustedes nos han dicho está acá también. Vemos las partes de la emoción, vemos el verbo de preferir, vemos los actores que intervienen dentro de la emoción, vemos que hay dos tendencias en cuanto al contexto, como el consumismo, pero segundo, el hecho de vivir experiencias únicas e inolvidables. También observamos como este primer análisis en sí, ese análisis es bastante recortado, ya ustedes obviamente cuando preparen sus propios casos van a poder tener más tiempo para analizar un poco mejor, pero esta es básicamente como una estructura que deben poder identificar o que les sirve también, ya a ustedes se les recomienda que identifiquen con cuál se sienten más cómodos y en base a ello ya puedan construir sus propios casos. Y ahora pasamos a construir el caso. Primero se tiene que tener en cuenta cómo se hace un framing, o sea un encuadre. Entendamos de que consiste básicamente en establecer las condiciones de este debate, es decir, encuadrar qué es de lo que vamos a hablar o qué es lo que vamos a debatir. Por ello es importante tener en cuenta de qué trata la moción o qué se va a debatir. Tomemos en cuenta como esta imagen que sea toda la realidad y de acá podemos sacar varias mociones. Es decir, la moción toma una parte pequeña de la realidad para poder debatirla. Por ejemplo, si hablamos en una moción de animales, podemos hablar de animales de granja o de animales por ejemplo, domésticos o animales salvajes y por ello es importante encuadrar de qué parte estamos hablando dentro del debate, ¿no? De acá pueden salir, por ejemplo, varias mociones. Una moción, esta casa, siendo el artista, haría tal cosa, o esta casa eliminaría la construcción de castillos de tal tipo, o esta casa apoya este tipo de arquitectura. Es decir, podemos ver de la realidad distintos tipos de emociones, pero dentro de una misma tenemos que reconstruir o tomar una parte de la realidad y eso se tiene que ver muy realizado en el encuadre. Por ello vamos a ver cómo se debe encuadrar. Primero, el espíritu de la emoción. Ya mostramos formas las cuales ustedes pueden elegir cuál usar para poder entender cómo es la emoción o entender qué vamos a debatir. Eso tiene que estar bastante claro. Recordemos de que armar el caso no es parte del discurso en sí, sino del análisis, pero también se puede decir y eso es totalmente normal. Vemos las caracterizaciones. Las caracterizaciones tienen que ser bastante útiles en el debate. Estas mismas son, por ejemplo, variables, como por ejemplo es variable poder decir los términos o no. Tenemos algunos ejemplos de caracterizaciones, como lo son: cuál es el problema que quiere resolver la moción y en qué contexto sucede esto mismo. Es importante tener en cuenta este análisis porque va a contribuir a que entiendas más, pero también a que se pueda encuadrar bien y que se caracterice de qué estamos hablando y en qué contexto lo estamos diciendo. Es importante que caractericemos porque esto va a ir bastante a nuestro favor, ya que estamos enmarcando de lo cual queremos hablar en el debate. A su vez, se tienen que explicar las características de los actores, no solamente quién es el actor. Por ejemplo, también qué términos tienen que ser explicados. En el caso, por ejemplo, de la moción que vimos acerca de los cumpleaños, no solamente se basaría nuestro análisis en explicar qué es preferir, o qué es un cumpleaños, o qué son las experiencias, sino explicar eso, pero de forma en que te contribuye o que te gana en tu caso. Por ejemplo, expliquemos el rol de los padres, no quiénes son los padres. Los padres básicamente se basan en proteger a los hijos, pero también se encargan de dar experiencias o también de dar regalos, lo cual sirve como una forma de demostrar su afecto. Ya,
Y los niños, básicamente en una perspectiva, esta mala expectativa de recibir los regalos, ya que lo asocian al cariño que le pueda tener un familiar, que le pueda tener un amigo, ¿no? Es importante que caractericemos en base a lo que nos va a servir dentro del debate, explicar cómo eso también funciona dentro de lo mismo. Y también tenemos las reservas. Las reservas se basa en qué defiende cada uno. Por ello les mencionaba que es muy importante que tengan en cuenta el espíritu de la moción y tener en cuenta qué estamos defendiendo, ¿no? Como dijo el profesor, hay muchas ocasiones en que nos podemos confundir si decimos esta casa prohibiría los zoológicos, estamos a favor de prohibir los zoológicos. Y cuando estamos en contra, no los vamos a prohibir. Y es importante que ese análisis lo tengan bastante en claro. Por ello debemos saber qué cosa defendemos. A veces es necesario que lo tengan en cuenta y también es importante a veces mencionarlo en cualquier caso para evitar algún malentendido, etc. Pero también debemos tener en cuenta qué cosa defiende el equipo contrario, qué cosa defiende ya sea lo que nos toque, qué defiende proposición, qué defiende oposición, y eso tiene que estar bastante claro. A su vez, otra reserva es qué es lo que no se va a debatir, por ello tenemos que entender qué es lo que no se va a debatir para evitar salirnos del debate. Hay veces en que muchos torneos en lo que sucede es que se tiene un tema previsto, pero a veces no salimos del tema hablando, por ejemplo, estamos hablando de una moción de animales y de la nada hablamos de economía o de política o si es moral o temas que no tienen nada que ver. Por ello es importante tener en cuenta el espíritu de la moción, pero también qué cosa defendemos y qué cosa no tiene que ver en el debate y no entra para debatir. También podemos hacer, por ejemplo, blindajes, es decir, prevenirnos a lo que nos va a decir el equipo contrario. Para poder anticiparnos en caso de proposición, ustedes saben que proposición sale primero en primer discurso y luego sigue oposición. Por ello, también cuando preparamos nuestro caso en el prep time, es importante de que también pensemos un poco en lo que nos va a decir el equipo contrario para preparar refutaciones o blindajes que sabemos que de repente sí o sí lo pueden decir o sí puede entrar en este debate. Eso les puede servir bastante. Recuerden que cuando tengan su tiempo de preparación, tienen que ir pensando claramente qué les pueden decir y en base a eso también pueden construir su caso. Se hace porque si no, y por ello te fortalecen los argumentos. Es importante el encuadre, establecer por ejemplo el status quo si es necesario. Y esto se hace mismo porque si no el equipo contrario puede hacer a su favor un encuadre diferente, etc. Y también se puede contraencuadrar. Y es preferible que lo hagan antes de los argumentos, ya que por ejemplo porque siendo novato puede ser que haciendo ya tu encuadre y teniendo bastante esto claro, es muy probable de que ustedes puedan empezar ya ganando el debate. No es que vas a perder si no lo haces, pero puede ser que quedes un poco en desventaja. Por ello se les recomienda que en sus debates de práctica, antes del torneo que va a haber en verano argumentativo, puedan ir practicando, puedan ir viendo cómo es el espíritu de la moción, cómo se caracteriza, pero también que tengan en cuenta esto, ¿no? Ok, ahora vamos a hacer como una especie de práctica. Vamos a practicar hacer un framing con esta moción. Esta moción de por medio tiene información. Vamos a ver mociones que también que son de ese tipo, traen infoslide y en base a ello te permite tener conocimiento previo para poder debatir. La información es la siguiente. La píldora de la cortesía, cuando se toma, permite temporalmente solo un comportamiento socialmente aceptable como la obediencia, la asistencia a la escuela, los buenos modales, el cumplimiento de la ley, abstenerse de las drogas y el alcohol, etc. La moción nos dice, esta casa permitiría a los padres dar una píldora de cortesía a sus hijos menores de 18 años, independientemente del consentimiento de los niños. Ok, hablemos primero del espíritu de la moción. Tenemos que tener en claro qué vamos a debatir. Ok, respondiendo a ello, ¿ustedes qué creen que se va a debatir en esta moción? En esta moción, aparte de debatir si deberían tomar los chicos la píldora para que se comporten bien, también se tendría que debatir si estás a favor o en contra de que los niños no tengan consentimiento, no tengan fuerza de palabra o su voz no sea tomada en cuenta al momento de que sus padres le den la píldora. Claro, estaríamos debatiendo si estamos a favor o en contra de si los padres le dan la píldora a sus menores hijos, y los temas secundarios que se podrían abordar sería la moralidad de los padres y el rompimiento de ese libre albedrío que tienen los hijos.
Bueno, en partes pienso que el pensamiento, la mentalidad de los padres sería que su hijo se comportaría mejor, sería un buen ciudadano, cumpliría con sus expectativas, o más allá de cumplir con las expectativas, yo creo que los padres siempre buscan, o los buenos padres buscan lo mejor para sus hijos, para sus menores hijos aún más, considerando que son niños, adolescentes. Pero por otro lado también podríamos debatir sobre el control que están ejerciendo los padres sobre los hijos, más allá de su libre albedrío. Exacto. Aquí va la discusión, se basa sobre todo en el comportamiento, o sea, ¿dónde encuentro un mejor comportamiento? ¿No? Porque los padres lo que buscan es el bien para sus hijos. No le están haciendo con maldad, no es que lo odien, ¿no? No es que no lo soporten, es que esperan que esa píldora les mejore la vida, ¿sí? Entonces estamos hablando de dónde hay un mejor comportamiento, ¿no? Pero también tiene que ver con la autonomía. Entonces es un choque entre el comportamiento que esperan los padres y la autonomía que se espera de un hijo, ¿no? Entonces esa es la discusión de fondo. Al final de eso deberíamos discutir. Porque si no terminamos diciendo que la píldora es cara o que la píldora, ¿cómo se llama?, va a traumar a las personas, o que tiene un veneno, o que le va a hacer daño a nivel cerebral, cosas que no son ciertas, que no plantea la moción. Al final es un dilema moral lo que tenemos que ver ahí, ¿no? Correcto, entonces ya entendemos más o menos de qué va la moción, o sea, qué es lo que se va a debatir. Para que tengamos que crear esta píldora, esta pastilla de cortesía a los niños menores de 18 años, ha tenido que haber una raíz, un problema, algo que ha suscitado de que los padres necesiten usarla para generar un bienestar a los hijos. Es decir, no poder, por ejemplo, gestionar el comportamiento. O también entendamos de que actualmente cuidar a los hijos o estar acompañándolos es bastante difícil, ¿no? ¿Ustedes cómo han visto este problema? El hecho de que los padres tengan difícil cuidar a sus hijos. O sea, creo que el contexto en esta moción es como, en la actualidad, los niños y adolescentes en general cuentan con diversos problemas de conducta influenciados de diversas formas, desde el ámbito escolar hasta el ámbito de redes sociales. Entonces, debido a este criterio o a este contexto, como que se ha establecido un criterio de urgencia que es de manejar el comportamiento de estos niños y adolescentes. Por lo tanto, se crea esta píldora finalmente. Entonces, creo que ese sería el contexto que como que justifica la creación de la píldora, y se ve el por qué se da y la situación que hay. Ahora, creo que también en la actualidad es como hay mucha carga laboral y los padres se ven como trabajando en un horario, no sé, de 8 a 8, de 8 a 7, que finalmente es muy complicado velar por el comportamiento de los niños y adolescentes en todo el día, ¿no? Es difícil ese acompañamiento integral al niño. Entonces, como que en base a esa situación en que es difícil el acompañamiento e incluso imposible, y más este criterio de urgencia que está ocasionado por la misma situación anterior, es más o menos ese sería el contexto. Pero ahora es momento de caracterizar a los actores. ¿Ustedes qué actores creen que son importantes en esta moción? Creo que en esta moción en específico serían, en este caso, los hijos menores de 18 años y los padres. Podemos caracterizar a los hijos menores de 18 años como ciudadanos en formación, es decir, niños y adolescentes que todavía están en un proceso de formación, que si bien pueden diferenciar entre lo que es el bien y lo que es el mal, son manejables, es decir, son manipulables por personas o situaciones, y que por lo tanto muchas veces no toman las mejores decisiones. Podemos poner como los padres de familia, como querer el bienestar de sus hijos sobre todo, y querer evitar situaciones que los pongan en riesgo. Claro, mi pensamiento iba también más por lo que dijo mi compañera. Bien, los actores principales serían los padres y los menores hijos, pero también las distribuidoras, las personas que lo venden, o incluso más importante, los creadores. Y también se menciona sobre la píldora, es decir, aunque creo que no es un punto importante, también sería interesante saber si la píldora se toma solo una sola vez, o tal vez es por hora, es medicada, puedes adquirirla de cualquier manera en la farmacia que tú desees.
Claro, muy bien, Jimena. Y justamente eso, como estamos hablando de una moción política, es importante de que, por ejemplo, cuando a ustedes les toque preparar caso y armarlo, se les recomienda que esas cosas se establezcan en el plan de gobierno o en un modelado. Es decir, explicamos en 3 o 4 puntos cómo funciona la pastilla, si se da varias veces o no. Porque en este caso, en la moción, lo que podemos sí o sí tomar como cierto es que es como un poco más difícil hablar de salud o hablar de temas económicos, ya que se sobreentiende de que esta pastilla, esta píldora, es asequible para todos, es decir, a nivel económico se puede adquirir o se puede dar quizás sin receta porque es fácil darla. Y segunda cosa para poder debatirla es que no te conlleva daño físico o no hay efectos secundarios, justamente para que sea más fácil de manipular y más fácil también para poder debatir esta moción, porque de lo contrario no podríamos debatirla, ¿no? A su vez vamos a ver ahora las reservas. ¿Qué defiende cada uno? A ver, si alguien nos podría decir qué defiende a favor. Lo que a favor defiende sería que permitiría a los padres dar la píldora de cortesía pues a sus hijos menores de 18 años. Bueno, en contra sería básicamente pues lo contrario, que sería pues no permitiría a los padres dar la píldora a sus hijos menores de 18 años. Yo creo que como oposición lo que va a defender es como el dilema moral de darle a los hijos menores de 18 años esta píldora de la cortesía y cómo se les puede afectar como a largo plazo de forma emocional o conductual. Ok, perfecto. Ya cada uno ya después, cuando ustedes puedan armar sus propios casos, ya que ya tienen en cuenta qué defiende cada uno, eso tiene que estar obviamente ya muy claro y en base a ello ya pueden ir sacando las líneas argumentativas. Ahora tenemos que identificar qué es lo que no se va a debatir. Tenemos que tener en cuenta que para identificar eso tenemos que ver qué es lo que no vamos a tocar en el debate. En este caso creo que ya lo hemos dicho varias veces, pero se los voy a recalcar. Primero, en este debate no vamos a hablar de 2 cosas. No vamos a hablar de temas como la salud, por ejemplo, no es un tema en este debate si la pastilla trae efectos secundarios o puede generar algún daño físico, ¿no? Sino porque no podríamos debatirla porque es un tema aparte. El dilema acá es el comportamiento o cómo se ve el desarrollo del comportamiento, si es preferible controlarlo con las píldoras o no. O si podemos ver otras formas de controlar el comportamiento de los hijos por parte de los padres, ¿no? Como ya lo vimos en los actores. Por ello también no vamos a hablar de un tema económico, si esta pastilla es muy cara o no se puede acceder o solamente con receta médica, etc. No tomamos esto en cuenta y por lo tanto vamos a asumir de que todos pueden tener acceso a ella. Esto con la finalidad de poder debatir mejor esta moción y nos centramos en lo demás que ya se había planteado. Ok, acá vemos también un poco más acerca de las caracterizaciones, también algo de lo que ya se ha dialogado en este espacio, que se va a debatir, cuáles son las caracterizaciones. Y dentro de ello, esto sí lo tienen que decir de preferencia en sus primeros discursos. Recuerden de que tienen que explicar básicamente el encuadre, caracterizar y todo eso justamente porque les sirve para tenerlo para después cuando ya mencionen los argumentos. Es importante que también tengan esto bastante claro y todos los miembros del equipo sepan qué se va a debatir, cuál es la postura, pero también cuál es su caso. Ok, ahora vamos a pasar con la elaboración de los argumentos y quiero que también traten de ver esto como por así decirlo una secuencia que podemos seguir. Ustedes si quieren pueden hacerlo para poder elaborarlos de forma más sencilla. Primero estableciendo una métrica. La métrica son aquellos criterios que se utilizan y que se deben demostrar por parte de los debatientes para poder saber quién gana el debate. Esta métrica también es considerada por parte del juez. Por ello, cada uno puede dar su propia métrica, el equipo contrario también puede dar una, pero en general esta métrica tiene que ser justa y es importante que la hagan dentro del primer discurso en lo posible para tener todo bastante claro. Por ejemplo, una métrica puede ser en qué mundo están mejores los padres y los hijos. Se tienen que tomar en cuenta los actores principales y en qué mundo está mejor. Y después a lo largo de tus discursos vas a ir demostrando por qué mi mundo se encuentra mejor. Para eso tenemos que tener en cuenta. Esta métrica nos orienta a saber quién gana el debate, pero también nos permite aprender qué cosa vamos a demostrar y cómo tiene que hacerlo cada uno y de qué forma porque es más importante del debate.
Pero segundo, también vamos a ver en consecuencia de ello, podemos sacar la carga de la prueba, es aquello que tú te comprometes a demostrar a lo largo de tus discursos y en tu equipo en sí. Esto nos invita a saber qué debemos demostrar en base a la métrica, por ejemplo, en qué mundo están mejores los padres y los hijos, podemos sacar la carga de la prueba. Está mejor, ¿por qué? Y explicamos, pueden sacar 3 razones, etc. Y también qué cosa debe demostrar el equipo contrario. Y esta puede dar una carga de la prueba para ti, para el otro equipo también, que lo va a hacer probablemente. Y también de qué forma lo vas a probar. Después de ello siguen los puntos de choque. Estos puntos de choque son aquellos que se ven en ambos lados, pero obviamente con diferentes posturas a favor y en contra. Por ejemplo, un punto de choque puede ser el bienestar, cómo lo vemos desde un lado, cómo lo vemos desde el otro, y tenemos que explicar por qué desde mi lado sí vemos bienestar, por qué sí existe, y cómo desde el otro lado también va a ser lo mismo, y cómo desde su lado no existe, comparando entre los mundos. A veces los puntos de choque no se suelen decir por falta de tiempo, pero es importante que los pueda decir, en especial el cuarto discurso. A su vez explicamos por qué estar a favor o en contra y qué dirá la casa contraria. A partir de esos puntos de choque pueden crear los propios argumentos, porque son en sí los puntos que tú te vas a encargar de demostrar. Y en base a ello también salen los argumentos como punto final. A partir de los puntos de choque se pueden establecer argumentos y estos mismos tienen que probar la métrica, ya que ya en la carga de la prueba te comprometiste a seguir esos criterios, ¿no? Esos criterios que te da la métrica para que tú puedas demostrar que estás ganando el debate, cumpliéndolos desde la métrica, estableciéndolos desde la métrica, comprometiéndose en la carga de la prueba, luego en los puntos de choque y ya en los argumentos ya te dedicas a probarlo con explicaciones, ejemplos, etc. Y de esa forma ya se establecen. Por ello, se recomienda de que puedan ordenar sus discursos, poner todo en cuenta y también saber sus argumentos, entenderlos sobre todo y también tratar de hacer comparativas. Es decir, por ejemplo, en un punto de choque podemos comparar cómo lo vemos desde el mundo contrario, desde oposición si somos proposición, y cómo se ve de nuestro lado. Y cómo de nuestro lado se ve mucho mejor. Y si en ambos lados pasa, porque en mi mundo es más importante explicar ese tipo de cosas, es bastante esencial para poder tener más fuerza en los argumentos. Y estos se basan en cuáles son las razones para estar a favor o en contra de acuerdo a una moción. Por ejemplo, en la moción esta casa eliminaría los zoológicos. Tomemos en cuenta por qué sería bueno eliminar los zoológicos. Quizás por una cuestión de libertad para los animales o sus derechos o bienestar animal, y desde la casa contraria, ¿por qué no es bueno hacerlo esto, no? Y en ese momento generar una comparativa entre ambos cuando hagamos los argumentos, y sobre todo tienen que tener en cuenta que se tienen que explicar cada uno o el argumento más importante en el primer discurso. Ok, ahora vamos a ver la elaboración de argumentos, pero con el ejemplo. Con un ejemplo para que sea mucho más fácil, con la moción que acabamos de ver hace un rato, que es la de la píldora de la cortesía. Primero establezcamos la métrica. A ver, como lo dice aquí, gana el debate el equipo donde demuestre dónde se encuentran mejor los hijos y los padres, ya que, como hemos conversado hace un rato, los padres y los hijos son principales dentro de este debate. Tenemos que tener en cuenta que no solamente vamos a tener un actor principal, sino que hay varios que intervienen, ¿no? Por ejemplo, los hijos intervienen bastante y son principales justamente porque ellos son quienes van a recibir la píldora, y se cuestiona respecto en este debate sobre su comportamiento, pero también sobre si es correcto utilizarlo, si el desarrollo del comportamiento se va a ver mejor utilizando la píldora o no. Y los padres también son importantes justamente porque ellos son quienes toman la decisión de básicamente dar la píldora o no darla. Ya bueno, y una métrica podría ser, es esta métrica, o si no, en qué mundo se ve mejor o tiene mayor bienestar los padres y los hijos. Segundo, podemos hacer la carga de la prueba. Se va a demostrar que existen razones suficientes para poder usar la píldora. Acá podemos ver 3 razones importantes para poder utilizar esta píldora de la cortesía. Primero, porque hay un mejor comportamiento, es decir, utilizando esta píldora los hijos van a poder tener un comportamiento acorde a lo que está socialmente establecido, pero también van a poder ir al colegio, por así decirlo, portarse mejor, y ya no va a ser, por así decirlo,
un problema, van a tener una mejora en su comportamiento, en su bienestar, y esto es muy importante para ellos, ¿no? Pero segundo, habrá un mejor futuro, justamente porque no están expuestos a riesgos o a ningún problema que los pueda descargar del camino. Va a poder traer un mejor futuro porque tendrá más tiempo para estudiar, para concentrarse en ello, ir al colegio, aprender, quizás tomar un curso extra, idiomas, talleres, etc. Y esto va a contribuir a su futuro. Es algo que te comprometes a probar a lo largo del debate. Y también hay uno final, que es una mejora en la relación familiar, porque ya que ya no va a haber muchos problemas, ya no va a haber ninguna discusión extra o malos comportamientos, va a haber más confianza, mayores momentos familiares o una mejora en la relación, en la comunicación quizás. Y estos son los beneficios que tú estarías explicando, ¿no? Por ello, la carga de la prueba, tú en tu discurso mencionas de que vas a demostrar estas razones y por ello es importante o se debería usar la píldora. Pero tercero, pasamos a los puntos de choque, que también son los mismos que la carga de la prueba. Ambas casas, a favor y en contra, van a demostrar desde su punto de vista, desde su lado, donde hay un mejor comportamiento, donde existe un mejor futuro para el hijo, pero también donde existe una relación familiar. Y es muy importante que acá podemos hacer una comparativa, podemos comparar dónde existe mejor comportamiento, porque desde mi lado sí hay un mejor comportamiento y desde el otro no existe, porque desde mi lado sí hay un mejor futuro, porque desde su lado no hay un mejor futuro, no hay las herramientas, etc. Y esto nos lleva a pensar en los argumentos que son los mismos, ¿no? El primer argumento se establece como que se genera un mejor comportamiento, el segundo que se prepara para un mejor futuro para el hijo, pero tercero hay una mejor relación familiar. Y también una recomendación dentro de los argumentos es que tenemos que dividirlos primero en una premisa, es decir, por así decirlo, como ponerle un título y ya luego ya poder pasar a explicar, ¿no? También es importante que los argumentos sean sustentados, por así decirlo. Si bien las mociones ya están listas, ustedes pueden buscar ejemplos, pero recuerden que cualquier cosa que sea, por ejemplo, un dato, una prueba, siempre es un dato que se puede moldear, por así decirlo. A nosotras nos pasó que en un debate un equipo nos dio bastantes ejemplos, por así decirlo, pero estos ejemplos también podemos hacer moverlos de nuestro lado. En cualquier momento se puede hacer, porque los ejemplos son para eso, ¿no? Para explicar algo, pero se pueden manejar desde ambos lados. Así que hay que tener mucho cuidado con ello. Vamos que desde la métrica se pueden elaborar correctamente bien los argumentos. Muchos pueden pensar, ¿qué pasa si yo no doy una métrica? No pasa nada grave, pero es muy importante que lo hagas porque el equipo contrario puede hacerla. Y obviamente, por así decirlo, la métrica no va a estar desde tu favor, ¿no? Porque el equipo contrario va a hacerla a su favor. Pero también es importante que la métrica desde un punto sea también en parte justa. Pero por si acaso cada uno tiene que establecer su propia métrica. Ya después el juez ya posteriormente va a ver. Pero de esa forma es como un indicador, porque si ninguno de los dos lo hace, el juez también va a poner su propia métrica. Sí, aquí habría que entender que es como un camino lógico, ¿no? O sea, si yo digo, ¿quién va a ganar este debate? En esta moción, creo que ambos equipos van a coincidir en dónde está mejor los hijos, porque los hijos son los que van a recibir esa píldora, ¿no? Entonces, si gana el equipo que demuestra dónde van a estar mejor los hijos, entonces, ¿cómo van a estar mejor? ¿O por qué estarían mejor? Bueno, estarían mejor porque probablemente tengan un mejor comportamiento, porque ese comportamiento los ayuda a tener un mejor futuro y de pronto van a tener una mejor relación familiar. Eso puede funcionar tanto a favor y en contra, sí, pues porque uno puede decir, ¿dónde hay mejor comportamiento? ¿Con la píldora o sin la píldora? ¿Dónde hay una mejor relación familiar? ¿Con la píldora o sin la píldora? Y a partir de eso, entonces, lo que termina pasando es que de manera natural los argumentos salen. Y digo, entonces mi primer argumento será que la píldora genera un mejor comportamiento, que genera un mejor futuro y genera una mejor relación familiar. ¿Y de dónde salió eso? No salió del aire, salió de un proceso de análisis. Y eso hace que los argumentos sean mucho más comparativos. Quiere decir que cuando tú tengas una moción, lo primero que debe pasar por tu cabeza no es el argumento, no es decir, yo estoy de acuerdo por tal y tal razón. No, sino más bien, primero habría que pensar qué cosa se va a debatir. ¿Quién ganaría este debate? ¿No? ¿Qué vamos a demostrar o cómo ganaríamos ese debate? ¿No? ¿Qué va a decir cada equipo? Y a partir de esos análisis, de manera natural, aparecen los argumentos.
Si se dan cuenta, mucho de lo que tiene que ver debate es preguntarse. Entonces, eso es lo que nosotros, como desde la experiencia, de nuestra experiencia, creemos de que es la forma natural de sacar argumentos. Ok, ahora vamos a ver el prep time. Es el tiempo de preparación que tú tienes, por ejemplo, cuando te dan una moción improntum. Mayormente en los torneos pasa ello. Hay una moción improntum y te dan la moción, la postura y también te dan un tiempo de preparación. Este tiempo lo hemos estipulado de 15 minutos para que ustedes tengan la habilidad de poder hacerlo en menor tiempo. Normalmente en un torneo suele ser más largo, pero es preferible que aprendan a hacerlo en tiempo corto para poder tener más habilidad y en un torneo puedan tener el tiempo extra para poder analizarlo mejor, ver comparativas, ver refutaciones, etc. Y es preferible dividirlo en 2 tiempos, uno un lapso de 5 minutos donde se va a hacer el encuadre. Se debe socializar el espíritu de la moción, también socializar la métrica para en base a ello puedas sacar la carga de la prueba, los puntos de choque y también va a analizar alguna reserva o también algún blindaje que sea importante. Por ello en equipo se debe tener claro 3 cosas. Primero, lo que vamos a debatir, es decir, tener bastante en claro cuál es el espíritu de la moción, qué problema nos invita a resolver y comprender todo eso totalmente. Pero segundo, también cuál es lo que vamos a defender y cómo todo es lo que eso implica, ¿no? Pero también tercero, tenemos que tener en cuenta que debe defender el equipo contrario, para poder saber qué cosas nos puede decir ello, ¿no? Con qué argumentos quizás nos pueda salir y tener, por así decirlo, un preventivo si somos proposición o de igual forma poder descuadrarlo en caso de OPO. Y otros 10 minutos que sirven para la argumentación. Nos sirve para poder organizar los argumentos, mecanismos, porque recordemos que una línea argumentativa no es solamente decir el título de tu argumento y explicar qué es, no, sino también se basa en poder mecanizarlo. Un mecanismo podría ser son mayores explicaciones que se subdividen, puede ser 2, 3, para ir fortaleciendo el argumento. Podemos añadir ejemplos, etc. Y a su vez en ese tiempo se pueden preparar las refutaciones. Es decir, como ya sabemos qué cosa va a defender el equipo contrario, refutar o tener ya una forma de cómo responder a lo que nos puede decir, o a las ideas más intuitivas que nos puedan decir el equipo contrario y a la vez armar los preventivos. Es muy importante de que si esa moción lo requiere, armemos los preventivos y se digan desde el primer discurso, para no solamente ahorrar tiempo, sino tener un discurso más persuasivo. Por ello debemos hacer 3 cosas. Primero, resumir los argumentos en premisas, por ejemplo, como les mencioné, por así decirlo, como añadirle un título. Si tenemos un argumento que habla sobre, en el caso de la píldora, que no es moralmente aceptable o que hay otras medidas, podemos ponerle un título a la premisa y ya de esa forma resumirlo, para tener los argumentos bien claros y no tenerlos al aire. De forma también muy importante es decirlo de forma ordenada. ¿Cómo tener un discurso ordenado? Es decir, que se diga, por ejemplo, el primer argumento es tal y vas explicando. Mi primer mecanismo es, mi segundo mecanismo, mi tercer mecanismo, así. Mi segundo argumento, paso a paso, y así vamos explicando de forma ordenada, de forma de que el juez lo puede ordenar de acuerdo al orden que tú le estás brindando y se evitan confusiones o se evitan que el juez no anote todo, ¿no? A su vez también algo muy importante es analizar las posibles refutaciones, porque el equipo contrario también me está preparando y puede refutarte algunas cosas que son, por así decirlo, intuitivas y lo puede armar. Entonces es importante también de que tú cuestiones lo que nos puede decir casa contraria y vayas preparando refutaciones para irlas pasando a los siguientes discursos. Por ejemplo, si eres primer discurso, no pienses que tu rol terminó al momento de que terminaste de hablar, sino de que tienes que tener en cuenta de que, como es un equipo, tenemos que apoyarnos y de cierta manera también puedes ir pasando puntos de información, pasando unas refutaciones al tercer discurso, por mientras ir escuchando el debate también es muy importante, e ir pensando como si fueras un juez, ¿no? No solamente sí o sí por posición, ya ok, ¿no? Pero hay que pensar también desde el punto de vista quién está ganando el debate o por qué lo está haciendo o qué podemos hacer para ahora si estamos en un punto más o menos crítico, así decirlo, ¿no? Y también debemos ir preparando POIs. Un POI, como ya lo hemos mencionado, es un punto de información. Hay diferentes tipos de puntos de información que pueden ser, por ejemplo, preguntas, una pregunta respecto a que pueda aclarar alguna duda, que pueda aclarar algo que es por así decirlo salga a tu favor o se vea mejor de tu lado. También alguna aclaración respecto a lo que están diciendo, algún argumento que no quedó claro, etc. Y también puede ser algunas concesiones, por ejemplo, me concedes tal cosa
Y bueno, con ello finalizaría el taller. Si hay alguna acotación, ahí están las redes sociales también. Se van a subir más tarde los materiales. Y de igual forma, si tienen alguna consulta, pueden hacerla. Muchas gracias.